Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la unidad 5 del programa, Introducción a la Administración, que se llama Arquitectura Organizacional y que tiene por objetivo darles a ustedes algunas herramientas y algunos conceptos vinculados con la configuración estructural de las organizaciones, o sea, cómo se van organizando y cómo van teniendo sus relaciones y cómo van estandarizando sus trabajos. No se olviden que la organización tomada con esta acepción es la segunda etapa del proceso administrativo, donde tratamos de repartir el trabajo, de darle la especialidad de tarea a cada uno en función de lo que está capacitado para hacer, y lo que tratamos de hacer es con qué forma o con qué estructura podemos dotar a la organización de una figura que le sea ágil, que le sea apropiada. Yo creo que en esto no hay, ¿cómo les puedo decir? No hay una única estructura que uno pueda decir, esta es la más conveniente o la más recomendable para todos. No, la estructura va a ser la más adecuada, depende del tamaño de la empresa, depende de la calificación de su gente, depende del entorno en el cual se encuentra situado. Entonces, como en una charla anterior les comentaba, según la opinión de Misber, la mejor o la más eficaz estructura va a ser aquella que en definitiva se adapte mejor a la forma de trabajar de la empresa y por sobre todo a la contingencia de su entorno. Con lo cual no hay estructuras ni buenas ni malas, o más eficientes y peores. Simplemente cada una o cada empresa podrá tener una estructura distinta a medida de lo que necesite para poder responder al entorno. Inclusive es más, si podría darse el caso de empresas que adopten distintos criterios de estructuras o se organicen con distintos criterios en distintas áreas de la misma empresa. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener una división funcional, es decir, por funciones, primero producción, después ventas, después finanzas, y a su vez dentro de producción puedo dividir por producto, por proceso, por tiempo, y de la misma manera me puede pasar con ventas, puedo dividir por zona geográfica, por tipo de cliente, o sea que en definitiva, hasta inclusive una misma organización podría tener distintas configuraciones estructurales. Eso digamos, desterrar el mito de que una organización puede adoptar una sola figura estructural y no moverse de allí. Todo lo contrario. Son configuraciones y son dinámicas. Acá les quiero dejar entonces un mapa conceptual de lo que vamos a ver hoy. Por un lado, el diseño de la organización va a tener que ver con lo formal, o sea, la versión oficial de la empresa, con la manera en que configuramos a la estructura, a través de sus relaciones y de sus jerarquías, y vamos a terminar supuestamente, si no es en la charla de hoy, en la próxima, a tratar de brindarles a ustedes la figura de los organigramas. Nosotros sabemos que para poder tener un buen diseño de la organización necesitamos contemplar mínimamente algunos principios generales de organización, como son los principios de la división del trabajo, los principios de la especialización. Si yo tengo en cuenta la división del trabajo y la especialización, en definitiva voy a terminar definiendo dos cosas. La primera, las jerarquías, o sea, la cantidad de niveles que va a tener la organización, y segundo, el crecimiento horizontal, o sea, la departamentalización, cómo crece la organización, digamos, a lo ancho, en función del criterio que yo elija. Vamos a hablar de los principios de autoridad, de delegación, de centralización y descentralización. Y en definitiva vamos a terminar este mapa conceptual diciendo, bueno, qué es la autoridad, qué es la responsabilidad, cuáles son los elementos de la organización formal en cuanto a organigramas, manuales y demás. Y no nos tenemos que olvidar entonces, al finalizar la charla, que el diseño también va a depender en definitiva, como les decía hace unos minutos, depende del tamaño de la organización, depende de la tecnología que vaya a utilizar y de la presión que ejerza el entorno sobre su estrategia y también sobre su cultura. Bien, entonces, si vamos a repasar un poco el concepto de lo que es la estructura, vamos a decir, por ejemplo, siguiendo a uno de los tantos autores que ustedes pueden tomar, no necesariamente tiene que ser este, pueden ser cualquiera de los otros que ustedes vean en la bibliografía.
Estructura organizacional, entonces, es el marco en el cual la organización define cómo se dividen las tareas, la forma en que movilizan los recursos y cómo se coordinan las personas o los departamentos. O sea, ahí hay un cómo, una forma y otro cómo, como la explicación, digamos, básica de tareas, funciones y relaciones. Otra cuestión que viene al caso, vamos a plantear como concepto básico, que cuando hablo de estructuras, hablo mínimamente de estas tres cosas. Por un lado, quiero definir el conjunto de tareas que voy a asignar a los individuos, cuántos departamentos voy a tener, esto es concretamente ejecutar la división del trabajo. Otro elemento fundamental de la estructura es definir las relaciones jerárquicas, es decir, cuántos niveles voy a tener, quién va a tener autoridad sobre quién, a quién le voy a asignar la responsabilidad y el control de su tarea. Y finalmente, los sistemas de coordinación que vamos a adoptar de común acuerdo para poder relacionarnos. Acá yo ya me quiero adelantar y quiero distinguir los conceptos, por ejemplo, autoridad. La autoridad es, según lo definía Fayol, es el derecho a mandar. Es decir, cuando yo tengo la capacidad de influenciar a través de otra persona, a través de la orden, y esa persona obedece, lo que tiene mi cargo, mi puesto, es autoridad. Siempre la autoridad es inherente al puesto, al cargo. Hay una norma que me respalda. Tengo autoridad porque alguien me designó en ese cargo. Quiero que diferenciemos esto de lo que es poder. El poder también es una capacidad de influencia, pero la diferencia con la autoridad es que no está respaldado en una norma o en una designación o en un criterio formal. El poder proviene de varias fuentes, pero no de una fuente formal, porque eso sería autoridad. O sea, de alguna manera la autoridad sería el poder legitimado. Por ejemplo, yo puedo tener un poder por poder carismático, porque soy un líder, puedo tener un poder basado en el conocimiento, en la expertise, porque soy un experto en, vamos a suponer, en alguna disciplina específica. Eso es tener poder. Cuando tenemos seguidores, el concepto más cercano al líder es justamente el poder, porque tiene esa capacidad de influenciar y de que la gente lo siga. La autoridad es otra cosa, la autoridad es el puesto. Si yo veo en un organigrama que alguien es el gerente general, la gente va a obedecer a esa persona gerente general porque el gerente general tiene autoridad. Esto no significa que el gerente general tenga también igual cuota de poder. Por ahí el poder lo tiene, como no lo tiene él, sino que lo tiene a lo mejor otra persona dentro del organigrama. Insisto, una cosa es la capacidad de influencia, el poder, y otra cosa es la autoridad, como poder legitimado, como la capacidad de influenciar, pero basado en la norma, en el derecho. Bueno, aclarado esto, la responsabilidad, por ejemplo, se asigna al cargo. Cuando yo tengo la obligación de rendir cuentas, yo tengo una responsabilidad. ¿Y a quién rindo cuentas? A mi superior. Yo nunca voy a delegar la responsabilidad, porque la responsabilidad se asigna, se la tiene en el cargo. Si yo tengo una función y yo tengo una responsabilidad, yo sí puedo delegar mi autoridad, o sea, le concedo parte de mi autoridad a un colaborador para que él ejecute una tarea o tome decisiones para ejecutar esa tarea como como una parte de mi propia autoridad. Pero la responsabilidad mía no cede. Es decir, yo no puedo decir, esto no lo cumplí porque mi colaborador llegó tarde, esto no lo pude cumplir porque mi colaborador se enfermó. No, no tengo excusas. La responsabilidad no se delega. Yo asigno una responsabilidad a alguien y puedo delegar la autoridad, pero no delego nunca la responsabilidad. Esto tiene que quedar en claro. Bien. Por ejemplo, la estructura organizacional la podemos ver así en distintos niveles. Yo puedo optar a hacer depender más gente o menos gente de un cargo. A esto lo habíamos llamado amplitud del control, o ángulo de control. Y en este caso la estructura está muy claro que viene a determinar cómo son las actividades que se hacen ahí adentro, y lo que yo quiero hacer en definitiva es que podamos trabajar juntos para conseguir objetivos. No se olviden de la estrategia, la estructura y la estrategia son dos conceptos fundamentales. Hay una gran discusión acerca de si la estructura sigue a la estrategia o la estrategia sigue a la estructura. Esto dio lugar a discusiones en la doctrina. Es decir, alguien decía, bueno, lo más normal es que si yo tengo una estrategia, tengo un plan de acción, luego la estructura debería estar alineada a esa estrategia. Es decir, organizo las tareas en función de mi planificación.
Pero también alguien después vino y dijo, sí, bueno, pero si yo tengo ya una determinada estructura y una determinada cantidad de gente con cierta calificación, también puede ser que mi próxima estrategia o mi próximo plan estén condicionados por la estructura que yo ya hoy tengo. Entonces se armó una especie de discusión en qué era primero, o el huevo o la gallina, la estructura o la estrategia. En definitiva, un gran profesor amigo mío que escribió mucho sobre pensamiento sistémico, que se llamaba Enrique Hercher, le pregunté un día en la maestría y le digo, profe, ¿qué pasa con la estrategia y la estructura? ¿Usted de qué lado está? ¿Usted está de los que dicen que la estrategia sigue la estructura o al revés? Y Enrique Hercher, con toda su sabiduría, dice, mirá, Jorge, la estructura sigue a la estrategia o la estrategia sigue a la estructura de la misma manera que el pie izquierdo sigue al pie derecho al caminar. Con eso me quiso decir que en definitiva no hay un primero y un segundo, sino que todo depende de cómo encaremos la marcha. Son dos conceptos relacionados, son dos conceptos que tienen que estar alineados, pero poco importa cuál de los dos es primero. En definitiva, quiero dejarles acá algunas estructuras organizacionales que son, yo diría, más modernas o de los últimos años, en contraposición a las estructuras más tradicionales. O sea, lo que primero nació fue la estructura militar, la estructura de línea, ustedes lo van a ver en la bibliografía. Después vino la estructura funcional, cuando se dividían las tareas por funciones. Después vino una estructura que combinaba de alguna manera lo funcional con la línea y se llamaba funcionalidad staff, o sea, donde ya se podían nombrar algunos asesores y demás. Eso después lo van a ver en la práctica. Pero hoy me quiero situar en estos tipos, que son, la bibliografía moderna los cita al menos, algunas veces confundiéndolos. Entonces yo me voy a concentrar, sobre todo que son enfoques que tratan de dar respuesta al entorno. Si por ahí, yo creo haberles dicho, la teoría en materia de administración está en deuda de alguna manera con la práctica de la administración. O sea, el mundo de los negocios, la globalización, la velocidad del cambio, lleva a que aparecen en la práctica distintas configuraciones estructurales que por ahí ni siquiera la teoría todavía ha podido explicarlas. Pero bueno, acá hay alguna de ellas, vamos a verlas de a una. Este primer tipo de organización llamada matricial, yo creo que en la charla anterior la habíamos visto con Misler a través de la figura de la adocracia. En definitiva, estamos combinando en la parte superior un diseño de tipo funcional, es decir, está el jefe de estudios y diseño, el jefe de ingeniería, está el jefe de aprovisionamiento, hasta ahí son todos departamentos divididos de manera funcional, en función de lo que cada uno hace, pero fíjense que en el otro eje, o sea, en la parte vertical de la izquierda, tenemos un director de proyecto A, B o C. Entonces, ¿qué pasa con esta matriz de doble entrada? Estamos confundiendo, no, fundiendo, juntando en la misma estructura, como si fueran dos tipos de estructura. Por un lado mezclamos la funcional jerárquica y la divisional, es decir, donde yo trato de establecer proyectos específicos. Entonces aquí la estructura vertical me va a dar la garantía del control y la horizontal me va a dar la garantía de la coordinación. Acá tenemos como una especie de doble comando. Está la autoridad, de alguna manera, es dual porque por un lado dan órdenes los que están en la parte de jefe de diseño, pero también están dando órdenes los directores del proyecto A, B o C. Entonces ahí hay una dualidad, no se cumple, como ustedes saben, el principio acá de la unidad de mando, sino que lo que hay acá es una gran habilidad interpersonal para trabajar juntos y sobre todo para resolver conflictos. Bien. ¿Qué ventajas o qué desventajas tiene este tipo de estructuras? Las ventajas, bueno, uso muy eficientemente los recursos, trato de economizar cargos y designaciones, tiene una gran flexibilidad, una gran adaptabilidad, hay una gran cooperación entre los trabajadores de distintas disciplinas, las tareas que se pueden asumir son bastante amplias, pero por contrapartida, ya nombramos algunas, esto de que el doble mando o el mando dual puede generar confusiones, y bueno, ¿quién es mi jefe en definitiva?
o puede generar algún conflicto con la casa matriz o con la central o con el gerente general. Puede haber una suerte también de demasiada cantidad de reuniones, o lo que se llama reunionismo o reunionitis, como si fuera una enfermedad, porque esto de tener la obligación de coordinar proyectos con funciones obliga a tener muchas reuniones para poder coordinar. Y bueno, eso podría llegar, tomado en exceso, a ser una desventaja. También necesita, obviamente, mayor calificación de la gente, porque estamos hablando de gente calificada, con un gran nivel de capacitación, y los riesgos son por ahí de que de los dos ejes, ya sea del funcional o del divisional, podamos tener como un predominio. Entonces, bueno, o mandan más los de la parte funcional o mandan más los de la parte de proyecto. Ahora vamos a tratar de dar el enfoque de equipo. Si cuando hablamos de enfoque de equipo, no hablamos de una estructura especial ni determinada, simplemente decimos, es una manera de trabajar. Yo puedo estar dentro de una estructura de línea o de staff o funcional o en la que acabamos de ver, matricial, pero a su vez trabajar en equipo. ¿Qué quiere decir? Que en determinado momento, para trabajar en un determinado objetivo común, puedo tomar gente de distintas áreas y trabajar en equipo. Y esto no va en desmedro de la jerarquía, digamos, preliminar ni nada. Simplemente mantenemos la estructura que hemos elegido, pero para ese proyecto elegimos un equipo destinado a eso. Como puede ser, por ejemplo, en este momento de la pandemia, tratar de formar un equipo que enfrente o fije las reglas para enfrentar a la pandemia. O sea, un comité de crisis o un equipo de crisis. Que está compuesto por gente de distintas áreas, en este caso sería gente que está con el área de salud, gente que está con el área de logística, gente que está con el área de seguridad. Y así podemos armar un equipo que puede ser formal o informal, o sea, específicamente reconocido por la organización o que se haya formado, digamos, de manera espontánea. Entonces, cuando vamos a trabajar en equipo, que es muy útil, da una sensación de pertenencia, acá estamos en presencia de una forma bastante moderna de trabajar, también trae como positivo una mayor flexibilidad, se trabaja en un ambiente muy proactivo entre la gente, se reacciona bastante rápido respecto del entorno si es que llega a ser competitivo, sirve para delegar autoridad también al jefe del equipo y para asignar responsabilidades a los colaboradores, ofrece también una coordinación horizontal porque toma gente de distintas áreas, y se observa en el equipo lo que yo llamo la capacidad de trabajar juntos, o sea, la complementariedad. Esta es la gran diferencia de trabajar de manera individual a trabajar de manera grupal o por equipo. Cuando trabajamos por equipo, ya la responsabilidad deja de ser individual para pasar a ser plural. La responsabilidad es de todos, el objetivo es de todos, por eso que requiere de una gran complementación y de una gran coordinación de tipo horizontal. Por ejemplo, cuando vamos a trabajar en equipo, recuerdo un ejemplo muy conocido que apareció en casi todos lados, cuando Ford quiere sacar un nuevo modelo de EcoSport, la famosa SUV de Ford. ¿Qué hizo? Para responder rápido al mercado, porque tenía que contestarle a Toyota, que le estaba inundando de mercado con sus nuevos modelos de SUV. ¿Qué hizo Ford? Juntó a ingenieros de distintas áreas y dijo, bueno, yo tengo que sacar un diseño rápidamente para contestarle a Toyota, y ahí nació la EcoSport. Entonces se formó un equipo interdisciplinario, gente que venía de una función, de otra. La respuesta era generar un nuevo producto para lanzarlo al mercado, y ese equipo quedó por un tiempo permanente, y una vez que ya la EcoSport estuvo en la calle y entró a fabricarse en serie, bueno, cada uno volvió a su lugar y ya las responsabilidades las tomaron los ingenieros de línea. Pero bueno, fue un lindo ejemplo en ese caso donde el interés común y la capacidad o la necesidad, mejor dicho, de responder rápidamente a una necesidad de mercado, se forma el equipo y se trata de coordinar de la mejor manera posible para dar respuesta al mercado. Y ahí se observa también condiciones o principios de la calidad total.
Entonces, volvemos a comparar, así como comparamos el enfoque matricial y dijimos, bueno, acá estamos en un enfoque distinto, el enfoque de equipos. ¿Qué ventajas y qué desventajas tienen? Fíjense, las desventajas, casi que volvemos a repetir a veces este tema de la lealtad dual. En este caso, sigo respondiendo a mi jefe de línea o sigo respondiendo al jefe del equipo. Eso puede llegar a traer problemas o conflictos. Otras desventajas, necesidad sí o sí de coordinar mejor, porque hay que hacerlo rápido para responder al mercado y provenimos de distintos sectores, con lo cual el esfuerzo que hace el jefe del equipo en cuanto a coordinación es muy importante. Lleva mucho tiempo, lleva recursos, hay que hacer muchas reuniones, requiere delegar específicamente y para ese proyecto, para ese equipo, necesitamos descentralizar, o sea, dejar un poco de concentrar la autoridad en la cúspide para pasar a otorgar autoridad a este equipo para que pueda resolver. O sea, ahí se descentraliza, se otorga, se delega una parte de la autoridad central al equipo para que el equipo pueda decidir rápidamente. Las ventajas, bueno, la capacidad de responder al mercado, el compromiso que se genera, la capacitación elevada que requiere o que se genera con la práctica esto de trabajar en equipo. Esto termina volteando las barreras que tradicionalmente hay entre un departamento y otro, porque ya no somos más los de finanzas contra los de ventas, o los de ventas contra los de producción, sino que ahora estamos todos en un mismo proyecto, en un mismo equipo, y eso elimina las barreras que podíamos llegar a haber tenido anteriormente. Las decisiones, al tener capacidad de poder haber sido delegada a la autoridad, las decisiones son más rápidas. Hay un espíritu, una participación de toda la gente que se siente motivada a través del desafío, y posiblemente también haya una reducción de gastos porque estamos tomando, digamos, en menores tiempos y con la gente calificada, decisiones más rápidas, y eso significa también recursos. Bueno, quiero pasar entonces ahora a otra tipo o enfoque, en todo caso, de cómo trabajar, que es el enfoque de redes. El enfoque de redes, en definitiva, lo que está tratando de hacer es juntar distintas funciones, gente que sabe producir, gente que sabe de clientes, gente que sabe de marketing, gente que sabe de distribución y logística, gente que sabe de la parte de relaciones públicas. O sea, en definitiva, lo que estamos haciendo es enfocarnos entre distintos actores sociales y tratar de armar una red, o sea, una red es un conjunto de relaciones, y de esa manera tratar de responderle al mercado. Acá hay algunas de las cuestiones principales. Se dividen las funciones principales de la organización, por ejemplo, producción, comercialización, finanzas, logística, recursos humanos, o sea, dividimos todas las funciones primero, vemos cómo funciona cada una de esas partes, tratamos de que esas partes funcionen ahora de manera independiente, y se trata de coordinar y conectar esas distintas organizaciones en una organización central o madre que las coordina. Por un lado tengo el corazón de mi negocio, que los norteamericanos le llaman el core business. Entonces la idea es hacer más con menos y responder muy, muy rápido a la demanda. Cuando la demanda me hace un pedido rápidamente y puntual, no tengo que perder tiempo en los enfoques tradicionales de querer hacer todo desde el principio, sino que rápidamente busco quiénes pueden ser terceros. La palabra outsourcing significa justamente tercerización, subcontratación, algunos le llaman externalización. Entonces busco otros actores sociales que pueden ser proveedores anteriores o lo que fuere, y tratar de armar una red para que entre todos podamos responder de una manera más rápida a la demanda. Esto obviamente también está relacionado con la ética de cada uno de los participantes para que sea transparente, y está vinculado también con la RCE, o sea, la responsabilidad social empresarial que tiene cada organización para con su medio ambiente, entorno o sociedad. Entonces, las ventajas o desventajas de las redes, de la misma manera que lo hicimos con lo matricial y con el enfoque de equipo, acá tenemos como ventaja que estamos respondiendo a la competencia global de manera muy, muy flexible, con una estructura muy liviana, porque no tenemos compromisos a largo plazo, sino puntualmente responder a la demanda ahora en red y después se verá. Los puestos de trabajo son muy variados porque hay una
una mayor satisfacción con la tarea, y por el contrario, las desventajas es que por ahí no hay mucho control directo, o sea, la casa matriz o quien coordina no tiene mucho control directo sobre cada una de las partes que interviene, sino que de alguna manera tiene que confiar en la buena ejecución de cada uno de los participantes. Por ahí el riesgo es de que una de las partes de la red se pierda o no responda en tiempo y forma, o le vaya mal y no pueda cumplir con el compromiso porque le fue mal y porque desaparece, entonces se baja de la red, digamos, muchachos, yo en esta no puedo seguir, y eso es una desventaja. A veces queda debilitada la lealtad por estas cuestiones de que algo fracasó, alguien defraudó, y entonces, bueno, la red, digamos, queda debilitada en cuanto a el compromiso a futuro. Y obviamente, al no tener mucha historia y al no tener mucha expertise en trabajar juntos, prácticamente en el enfoque de redes la cultura brilla por su ausencia, porque no somos gente que estamos acostumbrados a trabajar siempre juntos y en el mismo lugar, sino que nos hemos reunido para responder a una demanda. Y bueno, y hemos armado una red, pero esa red no es lo suficientemente fuerte, no lleva la cantidad de permanencia en años como para haber generado una cultura. Pero bueno, es una de las tantas configuraciones y yo se las quería traer aquí. En otros casos se hablan los autores de organizaciones híbridas, ya el nombre lo indica, es decir, un híbrido es algo que, digamos, no sigue patrones tradicionales, sino que es algo que se ha creado de manera específica, lo que llamarían los abogados de manera ad hoc, o sea, a propósito o con motivo de, y las organizaciones híbridas entonces tienen como filosofía, digamos, la posibilidad de combinar distintos modelos. Acá ustedes están viendo la gráfica, por ejemplo, lo primero que ven es una estructura que está bastante dividida por divisiones, o sea, una estructura divisionalizada. Después, por ejemplo, en una misma división se asignan recursos a distintas áreas de producción y también un poco a mercadotecnia. Y después las distintas áreas, a su vez, están divididas por funciones, producción, ingeniería, materiales, personal, contabilidad y control. Esa es una división de tipo funcional. Está enlazada a la hora de ejecutarse con una estructura parecida a la estructura matricial, o sea, por proyecto. Entonces, fíjense, le llamamos organizaciones híbridas a aquellos tipos de organizaciones donde en definitiva estamos mezclando 2, 3 y hasta 4 enfoques distintos. Trata de tomar lo mejor de cada enfoque, como dice aquí la diapositiva, y se descentralizan las decisiones en unidades de negocio y se centraliza la cuestión administrativa. Y finalmente les quería explicar las organizaciones virtuales, que esto se usa mucho en esta época, sobre todo con las conexiones a internet, con el trabajo a distancia, con el teletrabajo, con el coworking y todos esos vocablos que ahora han aparecido para los que llaman, para todos los trabajadores de la web. Son grupos de empleados que trabajan a veces a tiempo completo, con especialistas que son contratados por las necesidades, por ejemplo, para hacer una película, una serie o para diseñar algo. Fundamentalmente, estas organizaciones tienen como sustento y el respaldo en las tecnologías de la información y la comunicación. O sea, las organizaciones virtuales, si no fueran por las tecnologías de la información y de la comunicación, no existirían directamente. Entonces, bueno, hay que destacarlo porque en este caso es un elemento esencial. La ventaja que tienen es que no tienen fronteras o límites claros, porque esto es así. Cualquiera tiene un cliente o un proveedor en cualquier lugar del planeta, y eso es gracias a la tecnología de información y a la globalización. Son organizaciones que son muy, muy flexibles, extremadamente flexibles y ágiles, simplemente requiere de un contrato y de un acuerdo y de un contacto, y enseguida tienen la gran virtud de responder velozmente a la necesidad del mercado. Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, Strida. Strida es todavía una marca de una bicicleta plegable que hizo un inglés en su momento, que después la patentó y en casi todo el mundo hay gente que la produce con la licencia, con la patente del Strida original, algunos con algunas modificaciones, pero es un ejemplo de organización virtual porque cada uno va tomando la patente o va tomando el diseño de la que fue la original y luego busca sus propias relaciones para venderla en su país o para comercializarla en una región.
pero organizaciones virtuales hay muchísimas. Hoy en día los estudios contables, las consultoras, los famosos bufetes de abogados, centros de investigación de los médicos, ahora están trabajando, ahora con esto del coronavirus aparecieron organizaciones virtuales para trabajar juntas, investigando detrás de la vacuna o como fuera. Hoy en día este tipo de organizaciones ha crecido y seguirá creciendo, estimo yo, de manera exponencial. Bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, las ventajas primero, gran flexibilidad, gran sensibilidad a la necesidad del mercado, una reducción de costos importantes porque cada uno trabaja desde su sede, no hay necesidad de trasladarse. Hay muchas veces una reunión de gente muy, muy experta, porque, digamos, se van juntando y contratando a los mejores, o sea, trabajamos de manera virtual, pero todo el mundo sabe el calibre o la preparación que tiene la otra persona en función de su currículum, en función del aporte que ha hecho a la ciencia o lo que fuere, y entonces trabajar de manera virtual nos da esa posibilidad de buscar a los que mejor dominan la materia. Como desventaja tenemos poco control, porque obviamente no tenemos una forma todavía instalada ni la seguridad de que de manera virtual se pueda controlar. Las fronteras obviamente no existen, no son muy débiles, o sea, cualquiera puede trabajar desde cualquier lugar del mundo. La mayor exigencia sobre el gerente es justamente la posibilidad de coordinar todo esto. Y justamente a veces las distancias, la comunicación, la plataforma, la banda ancha o lo que sea, nos juega una mala pasada y tenemos problemas de comunicación. Y tener problemas de comunicación para una organización virtual, les diría que es paralizante. Bien, vamos a reconocer algunas, por ejemplo, conocidas, estructuras muy conocidas. Google, por ejemplo, fíjense que está bastante concentrada la autoridad como si fueran 2 o 3 personas, y después tiene una cantidad de relaciones y de libertad de trabajo bastante cruzada, ¿no? Si es que pudiéramos dibujar un organigrama de Google. En este caso, Apple, por ejemplo, está todo concentrado en una persona, que en su momento fue Steve Jobs, con una gran personalidad, una gran capacidad de trabajo y de innovación. Tenemos otras estructuras importantes desde el punto de vista virtual, como Microsoft, donde Microsoft es curioso, porque, por ejemplo, trabaja mucho en redes, trabaja mucho en equipo, pero muchas veces es tan grande que una división de Microsoft, a veces, al trabajar tan rápido y en proyectos que están tan conocidos en un sector, muchas veces Microsoft tiene dentro de su propia estructura un sector que está compitiendo con otro sector porque está haciendo algo que, al no conocerse y no tener la coordinación suficiente, es como que compiten dentro de sí mismos. Y esto se ha dado en muchos ejemplos y en muchos proyectos. Facebook, por ejemplo, es una estructura rara también, porque está muy coordinada a nivel central, pero a su vez la ramificación y el aporte que va haciendo Facebook a la comunidad termina teniendo, sí, una estructura de una gigantesca red. Insisto, estas son figuras curiosas, porque yo las traigo acá nada más como digamos, un aporte, si es que tuviéramos que hacerlo, pero estas organizaciones en red y bastante, en este caso, virtuales, que prácticamente tienen un aporte a la sociedad de llegada bastante grande en los últimos tiempos. Todos las conocemos, todo el mundo las reconoce, cualquier cosa que les pasa a ella, la cotización de sus acciones o la bolsa les hace perder o ganar millones y millones de dólares, con lo cual son muy conocidas, pero ¿por qué? Porque trabajan con estructuras que son muy rápidas para responder al mercado, con una gran flexibilidad, y acá sí que están bastante lejos de lo que llamábamos en su momento, en otra charla anterior, las estructuras formales, normalizadas, con reglamentos, con normas. Es decir, estas son estructuras donde, si bien las normas existen, luego hay una gran libertad para trabajar. Bien, bueno, yo quería dejarles ir ya a un resumen, para que ustedes vean los extremos, por ejemplo. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? En el año 1854, cuando viene después de la Revolución Industrial, viene las escuelas clásicas de la administración, se crea la famosa estructura jerárquica del subordinador subordinado, donde decía, bueno, aquí mando yo.
Luego, más adelante, ya a fines del siglo pasado, aparece la estructura matricial, donde por un lado están los que mandan por función y por otro lado están los que mandan por proyecto. Luego en el año 2000 aparecen estas estructuras totalmente planas, donde la gente asume la responsabilidad y parece ser que no manda nadie. Luego aparecen los organigramas inversos, donde decimos, bueno, la base de la autoridad está conferida de los de abajo hacia arriba. Esto ocurre ya en los años 2005, 2005, 2006, 2008, ahí donde aparecen Facebook, Twitter, todas las redes que hoy conocemos, algunas mucho más recientes. Y finalmente, del 2011 para abajo, para adelante, o sea, hacia nuestros días, aparecen prácticamente la mayoría de las estructuras de redes donde parece ser que nos hemos puesto de acuerdo y el que está en el centro de la escena es el cliente. 158 años después, entonces, de aquellas primeras estructuras bien jerárquicas donde estaba un jefe y había un subordinado, parece ser que el organigrama que en un principio se lo diseñó para mostrar cuánta jerarquía tenía el jefe, hoy por hoy ha sido reemplazado por la figura del cliente. Y bueno, los diagramas que me encontré para graficárselos es concretamente ese. Por un lado, un auto muy, muy viejo, obviamente ustedes no lo conocieron. Es un auto que lo conoció quizás la generación de sus abuelos. Fíjense, es un auto Ford, es un auto de alrededor de 1920, 1930 del siglo pasado, y se llamaba el Ford T, la T de Tito, vamos a suponer, Ford T. Y fue curioso porque fueron los primeros autos en serie, o sea, los sacaban a través de la cadena de montaje, y Henry Ford, que era el fundador justamente de la compañía, como dando a entender de que iba a haber para todos y que tenía una gran flexibilidad de marketing, dijo, vamos a fabricar autos para todos y para todos los colores, siempre y cuando elijan el negro. Y lo más cómico es que, evidentemente, Ford siempre hizo este modelo en color negro. O sea, fíjense, era algo totalmente estructurado, era algo mecanizado, con una estructura donde el ingeniero Ford controlaba los tiempos y los movimientos, entonces era todo apegado a las normas y a las reglas, y así nació Ford. Y el cliente no tenía ninguna posibilidad de decir que ese auto o esa camionetita, como le quieran llamar, fuera con algún accesorio distinto, porque eso lo definía Ford. Y por contrario imperio les estoy mostrando ahora, ahí abajo en la diapositiva, una moto, que esa moto hoy en día, no me voy a acordar ahora de la marca, pero sí es una marca muy, muy conocida, posiblemente sea BMW con sede en Alemania, pero hoy está la posibilidad de vos poder pedir como cliente una moto que te la hagan a tu medida. Es decir, vos podés exactamente definir el modelo o el diseño que vos querés, obviamente pagando la módica suma que corresponda en euros, pero vos tenés como cliente la posibilidad de que la fábrica te elabore un modelo a pedido y gusto del consumidor. Cosa totalmente, diametralmente opuesta a la figura del Ford T de Henry Ford. Bueno, esto como para mostrar lo rígido y cómo avanza del pasado y cómo avanzamos a lo flexible de nuestro tiempo. Bien, entonces con esto voy a dejar por ahora la charla. Más adelante nos vamos a volver a encontrar con el dibujo de los organigramas. Esto es lo que hemos visto hoy como resumen: estructura matricial, equipos, redes, organizaciones híbridas y virtuales. Nos vamos a ver en la próxima con, como les decía, con el dibujo del organigrama y alguna otra cuestión que haya quedado en el tintero. Las consultas o las dudas, por favor, plantearlas a los jefes de trabajos prácticos o en la plataforma. No se olviden de ir leyendo para el parcial, esto es importante. Vamos a tener un primer parcial dentro de poco. Y fundamentalmente sean inquisidores, pregúntense, ofrézcanse entre ustedes las dudas, porque está claro que el que nada duda, nada sabe. Siempre la inteligencia viene de la mano de quien duda de que las cosas son así. Bueno, muchas gracias por ahora y en otro momento les entrego la otra parte.